Trabajo académico final. Consulta previa, libre e informada en el Ecuador y los estándares interamericanos aplicables al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Es necesario mencionar lo actuado por el pueblo quichua Sarayaku. El 26 de abril del 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte una demanda en contra de la República del Ecuador. De acuerdo con la comisión, el caso se refiere, entre otros temas, al otorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera privada para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del pueblo indígena quichua de Sarayaku. El tema propuesto, la consulta previa, libre e informada en el Ecuador, se lo puede analizar desde una doble dimensión. Por un lado, es un mecanismo de participación de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, y por otro, se configura en un derecho colectivo reconocido tanto por la Constitución ecuatoriana como por los instrumentos internacionales, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. ¿Cuáles son los problemas que plantea la legislación ecuatoriana en relación a la consulta previa? En el Ecuador no existe una ley integral de consulta previa, libre e informada, que regule sus mecanismos y procedimientos. Desde la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, en el Ecuador se han realizado varios intentos de regular el derecho de consulta previa, libre e informada. El primero, brevemente, fue la aprobación del reglamento de consulta previa para actividades hidrocarburíferas, mediante el decreto ejecutivo 1215 del 2002, el cual buscaba aplicar el artículo 15, numeral 2 del convenio número 169 de la OIT, en el cual dice, en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Posteriormente, mediante decreto ejecutivo del 19 de octubre del 2006, se aprobó el reglamento del artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental. Es así que la acción por incumplimiento planteada respecto a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku versus Ecuador, una vez realizado el análisis constitucional, se verifica el incumplimiento de las obligaciones demandadas y se acepta la acción como medidas para asegurar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se dispone en lo principal que el Ministerio de Mujer y Derechos Humanos, como entidad encargada de coordinar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lidere las gestiones jurídicas administrativas indispensables para que se materialicen las obligaciones 2, 3 y 4 de dicha sentencia. Muchas gracias.